Vamos a tener un servicio poquito fuera de, no sé, no estoy acostumbrado a esto, pero aquí tenemos el ministerio. Este es ministerio a grupos étnicos. El Señor nos envió a trabajar entre grupos étnicos o entre grupos indígenas. Trabajamos entre grupos indígenas. Aquí tenemos por lo menos hay cinco grupos y aquí ahorita tenemos de dos. Tenemos huicholes y tenemos tepehuanos. Anoche cantaron en huichol y cantaron en tepehuano y esta noche no sé si lo van a hacer también. Pero trabajamos allí para los que no nos conocen, hace poquito más de 20 años el Señor nos habló y nos envió a esas montañas a trabajar en la Sierra Madre Occidental. Estamos en la cumbre de la montaña por poquito más de 20 años. Y el panorama lo tenemos allí. Ustedes tienen aquí muy diferente, muchas manzanas, mucho verde, decía Juanito ayer, mucha alfombra. Gonzalo ayer se tiraba en la casa de con hermano Enrique y decía, esta es una alfombra, y en el pasto, pues nosotros puras piedras allá. Es puras piedras allá, pero este es el panorama que tenemos ahorita. Te paras en la barranca y vas a ver ese panorama. Lo que quiero decirte es que Dios es el mismo de la montaña como es el mismo de la ciudad. Es el mismo. Lo mismo que puede hacer en la montaña, lo hace aquí, lo que hace aquí, lo puede hacer en la montaña, pero trabajamos con la misma palabra, pero no con las mismas tácticas. Es diferente compartir el evangelio entre ellos. Podemos ver aquí que llegan en sus carros, de este estacionamiento de sus carros. Allá no llegan ni burros. Allá todo les digo que somos exclusivos de la Dodge, pura Dodge patas. Por todos lados te asomas a una barranca, ves las Dodge subiendo la montaña, o ves las Dodge bajando la montaña, o por la carretera miramos las Dodge. Entonces es una bendición estar con ustedes, pero Dios es el mismo. Quiero leer unas escrituras en Salmos 126:5 y continuamos, que vean el trabajo que Dios está haciendo. Anoche mencionaba, nosotros solamente somos los burros donde va el Señor arriba. Él es el que hace las cosas. Nosotros no somos más que eso. Entonces quiero leer una escritura allí de Salmos 126:5. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hace poco más de 20 años el Señor nos mandó a la sierra donde no había nada. Llegamos y pues la gente no nos hablaba, no se podían comunicar con nosotros. Queríamos saludarlos y no nos querían dar ni la mano y nomás se agachaban y era un poquito difícil para nosotros. Llegamos mi esposa ya en el 94. En el 94 llegamos y pues sin ninguna casa. Ahora sí que salimos como dice que salió Abraham. Abraham salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde va. Nada más Dios le dijo, sal y vete a la tierra que yo te mostraré. Todavía no se la mostraba. Entonces salimos mi esposa y yo de la misma manera de Zacatecas, de la ciudad de Fresnillo, para ir a la montaña. No sabemos a dónde vamos. Sabemos que vamos a la sierra. No sabemos dónde vamos a llegar, no sabemos dónde vamos a dormir. Allá no encuentras hoteles, allá no encuentras restaurantes, allá no encuentras tiendas, no encuentras clínicas. Entonces salimos sin saber a dónde vamos. Un hombre que tenía dos mujeres o varias mujeres, pero tenía dos en la misma casa. Esa es su cultura.
de ellos. Pero cuando vienen al Señor Jesucristo, la cultura de los indígenas se tiene que ajustar a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a la cultura de los indígenas. Entonces empezamos a predicar, empezamos a ser discípulos, viviendo bajo un árbol por un año. Mi esposa y yo, allí era nuestro cuarto, allí era nuestra cocina, nuestro comedor, nuestro baño, todos los árboles. Y allí estuvimos por un año. Al año se empezaron a convertir los indígenas. Y pues cuando llegamos tuvimos muchos problemas, lo hemos compartido aquí con la gente que ya nos conoce, pero hubo muchos problemas, trataron de matarnos varias veces, aquí está uno de los que quería matarnos, teníamos problemas con los hechiceros. Los hechiceros estaban atacándonos, había problemas fuertes con la lucha espiritual, pero sabemos que Dios es más grande que cualquier cosa en el mundo. Pueden venir todo lo que sea, pero el Señor dice, si estás en mi mano, ¿quién te puede arrebatar de mi mano? Es imposible que nos arrebaten de la mano de Dios. Por eso debemos de ponernos en las manos de Dios. Jóvenes, ahorita es las cosas muy difíciles en este mundo y no solo para ustedes, para todo mundo. Y necesitamos ponernos en las manos de Dios. Tuvimos una experiencia, quizás Isaac lo compartió aquí. Íbamos de camino, nos quitaron nuestra Suburban y se agarraron a balazos ahí los soldados con otras personas y pues tírate al suelo y los balazos allí, no había un lugar hondo para meterte, así que en lo parejo y mi nuera con sus 3 niños y yo y mi hijo y mi hija, yo pensaba, Dios está aquí. Dios está aquí y solamente me imaginaba en las películas que las balas las desvían y yo pensé, Dios está haciendo lo mismo con nosotros, porque era tanta bala, eran como 10 personas disparando entre los soldados y nosotros en medio de ellos, pero ninguna bala nos tocó. Entonces yo pensaba, Dios está quitando las balas de cada uno de nosotros. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que dice la Biblia que sus ángeles acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Nos quitaron la Suburban, se la llevaron, nos dejaron en la carretera, pero estamos vivos y eso es más que suficiente. La gloria es para el Señor. Así que dice la Biblia, los cristianos, los predicadores, los misioneros irán andando y llorando, llevando la preciosa semilla, pero vamos a volver con regocijo trayendo las gavillas. Me acuerdo cuando mi padre y yo sembrábamos, pues sembrábamos con burros, o yuntas de burros o yuntas de caballos. Y andábamos sembrando allí y pues el Señor nos bendecía, pero a veces andábamos llorando, yo llorando detrás de las yuntas, sembrando el grano, y mi padre me decía, se me quedó muy grabado, que él decía, usted cuando empecé a agarrar la yunta dijo, mire el blanco. Y aunque le griten de un lado, le griten de otro, oiga que algo pasó, usted tiene que tener los ojos en el blanco para que haga el surco derecho. Así que él me estaba viendo, yo tenía que ir listo allá y ahora lo encuentro en la Biblia. Hermanos, jóvenes, adultos, tenemos que poner los ojos en el blanco que es Cristo Jesús. No en ningún hombre, no en ninguna persona, sino poner los ojos en el blanco que es Cristo y no mirar para atrás. Atrás no dejamos nada bueno. Yo dejé basura y no quiero volver a la basura. Yo quiero ir a donde están las calles de oro, donde está el mar de cristal, pero quiero ir hacia adelante. Entonces vamos a pasar otras imágenes allí para que vean lo que Dios ha estado haciendo. Esta es la iglesia
en la sierra, una de ellas. Dios nos permitió levantar con la ayuda de Dios y de hermano Isaac, que es el constructor. Hemos levantado en la iglesia seis lugares, 6 templos. Esta es la iglesia principal como la de ustedes aquí, pero de allí hemos levantado iglesias alrededor de este lugar, por la razón de que, como mencioné, somos exclusivos de la Dodge. Entonces, algunos tenían que caminar muy lejos. Les mencionaba, Panchito, ahí está, es un huichol, párate, mijo. Él es un huichol y ellos caminan, si no les dan ray, son 70 kilómetros para venir a un servicio. Son 35 kilómetros para venir y 35 kilómetros para regresar. Pero cada domingo están allí. Entonces, estamos optando por hacer templos en diferentes lugares, pero esta es la iglesia principal y ya hacemos iglesia en otro lado, en otro lado, en otro lado, para que ellos ya no vengan hasta este lugar. Ellos ya puedan hacer los servicios allá. Tenemos una escuela de discipulado. Tenemos una escuela de discipulado, por allí van a pasarla, y una escuela bíblica, en otras palabras, y estamos discipulando a los jóvenes. Tenemos jóvenes, por ejemplo, César, uno de los que toca en el grupo, y otros de los que están aquí salen este año, se gradúan y pues hay que mandarlos al campo misionero. No quedarse allí, sino que una de las cosas que hacemos es que los traemos a la iglesia, les enseñamos, como dijo el Señor Jesucristo, vaya y haga discípulos en todos lugares y enséñelos, no solamente a ser los discípulos, hay que enseñarlos. Porque si solamente hacemos discípulos y no los enseñamos, entonces pues muy rápido se van, porque no han sido enseñados. Tenemos que sentarnos y discipularlos. Desde los que llegan a la iglesia, hay que discipularlos y después enviarlos. Tenemos un equipo de bicicletas, ya unas 80 bicicletas para salir a hacer trabajo en bicicletas. A veces carga la bicicleta y a veces la bicicleta te carga a ti, pero pues un rato te cansas y otro descansas. Pero es el trabajo que se hace en la sierra. Y tenemos los estudiantes, los discipulamos, los traemos, los incorporamos a la iglesia, les damos enseñanza para que tengan maduración, y cuando ya están un poquito maduros, entonces al campo misionero. Entonces también tenemos trabajo para dar de comer, porque mucha gente viene hasta de 2 días de camino a la iglesia. Y hace unos 3 años, yo creo, no consulté al Señor. Y yo te digo una cosa: cualquier cosa que tú hagas, pregúntale al Señor si está bien o está mal lo que tú vas a hacer. No lo hagas nada más así, lo voy a hacer, y sin consultar al Señor. Teníamos la escuela y le hablé a mis hijos. Los que están aquí son 3 de mis hijos y que están ministrando la música, y mi yerno también. Entonces le dije a mis hijos: ¿saben qué, mijos? Vamos a terminar con la escuela de Biblia. Yo no tengo el dinero para poder sostener la escuela. Necesitamos por lo menos 50,000 pesos mensuales y no tengo el dinero. Así que por favor, váyanse y busquen un trabajo. Y mi yerno, por allá hasta arriba, él ese mismo día encontró trabajo, Sammy, de soldador.
encontró trabajo y mi otro hijo estaba metiendo solicitudes porque ellos dejaron su carrera para trabajar en la obra de Dios. Y estaban metiendo solicitudes y en la noche me acuesto y no pude dormir, quería dormir y no podía dormir, y entonces vino el Señor y empezó a darme duro y haciéndome preguntas: ¿cuándo has dejado de comer? Dije: nunca, Señor. Nunca. ¿Has dejado de vestir o de calzar? Nunca, Señor. Dijo: entonces estás dependiendo de quién, de un Dios que tiene o puede o qué. Entonces yo quería que amaneciera tan rápido para decirle a mi hijo Neptalí: cancela las solicitudes, Yasami, cancela el trabajo, pídele perdón al que te dio el trabajo y dile que vas a seguir para adelante en la obra de Dios, porque tenemos que darle de comer a todos los niños porque vienen caminando, y Dios me habló cuando yo dije: no más escuela. Dijo Dios: pues ahora vas a hacer otra cosa mejor. Ahora no solamente vas a darle de comer a los de la escuela, pero le vas a dar de comer a los que vienen de lejos también. Y pues para mí era como más carga, ¿no? Pero sabemos y confiamos que Dios tiene todo en sus manos. Estos son niños nada más. En tiempos de Navidad y en tiempos de Semana Santa, se juntan hasta 1,200 niños. Y hay que darles de comer a 1,200 niños. Nada más en tiempo de Navidad y de Semana Santa o en diciembre es cuando se juntan más niños, porque pues donde está la iglesia grande que ustedes vieron allí, solamente viven 2 familias. Llegas allí y muchos dicen: pero pues ¿quién va a venir a la iglesia? Nada más hay 2 familias, nada más vive Sisto y vive Gonzalo, y no vive más gente allí. Y toda la gente viene hasta de 2 días de camino para estar allí. Entonces hay que hacer tortillas, lo vieron allí, porque no hay tortillerías, no tenemos luz eléctrica, no hay agua potable. Entonces yo hice un pozo allí y es del agua que tomamos, pero fuera de allí no hay agua potable. Hay que ir a los ojos de agua, y hay un problema ya que las personas que siembran drogas pues les quitan el agua para que regar ellos su droga, y la gente no tiene que comer ni agua para tomar, tienen que viajar distancias para tomar el agua. Entonces nosotros hicimos un pozo porque una vez casi nos volteamos por ir a traer agua, pero sabemos que la presencia de Dios es la que hace la diferencia. Yo los veo y ustedes van y los ven y están dance y hasta corriendo por todos lados, como si tuvieran, no sé, millones de pesos. Pero la diferencia es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si ustedes quieren vivir una vida llena de paz, llena de tranquilidad, si quieren tener una familia unida, si quieren tener sanidad en sus cuerpos, pues solamente acepten a Jesús, vivan sus vidas para Él. Él es el que hace la diferencia, no es los bienes. Y yo digo, usé una palabra estos días con ellos, le digo: la gente no vale por lo que tiene, delante de Dios no. Aquí en el mundo sí, en el mundo vales, dime cuánto tienes, dime cuánto vales, pero en la presencia de Dios no. Tú no vales por lo que tienes, sino que tú vales por lo que eres. En la presencia de Dios, tú vales por lo que eres, no vales por lo que tienes. Así que levantamos, esta es otra de las iglesias que hicimos. Yo les doy un reto donde vienen de lejos. Le digo: mira, yo te regalo las láminas y ustedes hagan el cuarto o la casa, y del tamaño que ustedes quieran. Entonces pues se ponen los estudiantes que han salido de la escuela bíblica a hacer adobes y a levantar, y yo ya me preocupo por llevarles las láminas. Entonces yo quiero no darles todo,
Hay un dicho que dice no les des siempre el pescado, porque si no, pues enséñalos a pescar. Entonces, le digo, ustedes hacen los adobes y yo les voy a dar las láminas. Por ahí tenemos a Albino que está sentado allí. Él nos acompañó en una de las inauguraciones de esta iglesia. Esta es otra. Esta es en Charcos, allá cerca de Durango, pero en la misma montaña. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, vaya y haga discípulos en todas las naciones. Ahora yo miro aquí mucha tecnología, pueden evangelizar si la usan bien, porque mucha gente la usan mal. Pueden usar esa tecnología para predicar, para llevar mensajes, para comunicarse, para el hermano que no vino a la iglesia, hablarle y compartirle el mensaje, no sé, hay mucha tecnología. En la sierra no. En la sierra no tenemos luz, no tenemos agua, no agarran los teléfonos. Nosotros no tenemos teléfonos allí, entonces nos comunicamos con señales de humo. No tenemos la tecnología que ustedes tienen, aprovechenla para bien, esa tecnología, pero y oren por nosotros. Otra de las cosas que estamos viendo, aquí vamos a inaugurar otra de los templos. Aquí se llama Mesa de Cebolletas, este templo allí, y ya lo inauguramos también. Fue el mismo reto, hagan los adobes y nosotros les damos el techo y vamos a ayudarles a construir. Entonces es lo que estamos haciendo y este es en el otro pueblo. Y estamos ahorita para construir otro templo entre los mestizos. Acabamos de comprar un terreno para emparejarlo. Otras veces, gracias a Dios y al pueblo alemán nos han prestado máquinas para emparejar porque es pura roca. Hemos tenido que desboronar cerros para emparejar porque es pura montaña. Y esta vez Dios nos ayudó y no había montaña, entonces no hallamos máquina, pero con talaches y palas anda la gente allí emparejando. Ya tenemos la estructura, ya tenemos la insolación, solamente vamos por la lámina y levantamos este otro templo allí. Estamos listos para eso. ¿Por qué razón? Porque tenemos que darnos prisa. Yo siento una urgencia grande. Yo no sé cómo sienten los pastores aquí, pero para mí es una urgencia grande que tenemos que empezar a salir, a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas, a rescatar las almas de las garras del diablo, de los vicios. En la sierra tenemos tantas cosas que pasan, es otra cultura muy diferente a la de ustedes y necesitamos que oren por nosotros. Oren por nosotros. Esta mañana estábamos allí y Sam mencionó oramos por ustedes. Bueno, les doy gracias y lo necesitamos. Necesitamos que oren por más pastores. La sierra necesita más pastores. Estamos discipulando, pero necesitamos mucho más. Todavía hay una de las etnias, allá hay 5 grupos, pero uno de los grupos todavía no tiene nada del evangelio, nada. Y alguien tiene que ir, alguien tiene que pagar el precio. Necesitamos ir a aquel lugar y yo me desespero. ¿Por qué razón? No me siento viejo. Pero cuando me miro en un espejo, digo, eres mentiroso. Me dice la verdad, pero yo no quiero aceptarlo. Porque yo quiero seguir predicando. Ya no puedo bajar y subir las montañas. Se acabaron mis rodillas, pero todavía
tengo el deseo de salir y estoy empujando a los jóvenes para salir y predicar y hacer discípulos, enseñarlos, bautizarlos, incorporarlos a la iglesia, madurarlos y mandarlos. Y mandarlos para ir hacia adelante. Entonces necesitamos que oren por nosotros, por más pastores, que oren por nosotros, por una unción fresca. Necesitamos una unción fresca cada día. Como pastores necesitamos una unción fresca. Yo no puedo vivir con las cosas de ayer. Necesito algo nuevo ahora. Ya lo de ayer ya pasó, ahora necesito algo nuevo. Entonces, esa unción, si ustedes oran por nosotros, les agradecemos. La oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Cuando nosotros oramos, desde Dios nos escucha. Entonces oren por una unción fresca y nueva. También oren por protección para los misioneros, no solamente para nosotros. Hay muchos misioneros que han salido de nuestro país. Yo tengo varios amigos que son misioneros de aquí de México, enviados a Turquía, enviados a India, a diferentes partes. Y ahorita tenemos un misionero en China que está muy enfermo, muy enfermo. Primero fue de misionero a India y tomó una enfermedad en India que es incurable y está en China y ahorita está muy enfermo. Y no es como nosotros ahí en la sierra, pues nos podemos ir con el gordo. Si no hay, pero para venir desde China con el gordo pienso que no se puede. Necesitamos ayudarle a ese misionero. Necesitamos también la ayuda de ustedes para trabajar en la sierra, para alimentar a tanto niño. Necesitamos, a veces tenemos un vehículo, pero no hay la gasolina, porque no es un lugar muy diferente. Allá puede la gente durar días que no trae un 5 en su bolsa. Me hubiera gustado traer su parte de los diezmos que ellos dan porque son muy fieles en sus diezmos y casi cada persona me manda una cartita envuelto su diezmo. Es unas moneditas y allí me explican de dónde agarraron ese diezmo. Cómo fue que llegó a sus manos, pero primero es Dios y esas son las ofrendas. Entonces necesitamos que oren para que ya no seamos exclusivos de la Dodge, que ya cambiemos a la Ford, no sé cuál es la mejor camioneta, Juanito. Bueno, la Chevy, que ya cambiemos de la Dodge a la Chevy. Necesitamos de sus oraciones para muchas cosas, pero quiero que miremos, este es un terreno, está listo, ya lo emparejamos y necesitamos de sus oraciones. ¿Para qué? Este es un lugar de mestizos y lo vamos a hacer cerca de un convento de monjas. Y ellas van a escuchar el mensaje que vamos a predicar allí, porque está muy cerca el convento de monjas y seminario de sacerdotes. Así que con el micrófono ellos van a escuchar cada día el mensaje allí en su monasterio que tienen. Oren por eso. A mí se me hace muy importante eso. Entonces, ¿cómo me puedo involucrar? Hay muchas maneras. Me dijeron que podía predicar o que me pidieron que predicara acerca de cómo nos podemos involucrar en las misiones. Orando, hay que poner en las manos, no solamente nuestra congregación, poner en las manos las congregaciones vecinas, aunque no se quieran las congregaciones, tenemos que hacer la unidad. Buscarlo. La Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, pues dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, pues dale de beber. Yo hice algo y lo he comentado en mi pueblo.
ven que llevo mi camioneta llena de costales con ropa o con frijol o con maíz, con lo que Dios me da, lo llevo para la sierra y de allá para acá mi esposa traía costales de tierra para sus macetas, para sus plantas. Ella se fue con el Señor hace 2 años, ya no traigo la tierra para acá, pero traía la camioneta llena de costales de tierra. Los hermanos tepehuanos la juntaban y la gente en el rancho, sorprendimos gente mirando y luego se oían los comentarios: Lorenzo anda en la droga. Mira todos los costales que trajo ahora no lo agarraron. Y yo oía esos comentarios, entonces yo dije, voy a hacer algo diferente. La Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Así que voy a amastar un par de borregos, voy a hacer una barbacoa, y me fui a ellos y te invito a comer, y te invito a comer. Y sí cayeron, vinieron a comer. A la comida les vienen todos. Invítalos a un servicio y no quieren venir, pero invítalos a una comida y van a llegar solos. Así que llegaron, y cuando ya comieron les puse unos videos. Le dije, mira, este es el trabajo que hago. Decían que yo tenía avionetas en la sierra. Le dije, mira, aquí tengo como 1200 avionetitas que necesito llenarlas para que puedan caminar. Y empezaron a llorar muchos de ellos. Entonces funciona. Lo que la Biblia dice, ella lo dice. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Lo que ella dice, eso es. Solamente te digo una cosa: involucrémonos en las misiones, involucrémonos en el trabajo de la iglesia. Y lo primero es que tú te des de ti mismo, que tú te des a sí mismo. Si no te puedes dar a sí mismo, no puedes involucrarte y dar tu tiempo para otros. Pero en una misión no hay más que dos: el que se mete al pozo y el que sostiene la cuerda. ¿Te gustaría meterte al pozo? Adelante. Nosotros nos gustaría, y hemos hecho, un día le dije a los muchachos, queremos juntar una ofrenda misionera y vamos a estar enviando ofrendas misioneras a una hermana que anda es maestra y anda en diferentes lugares, es de la iglesia donde tenemos la cobertura. Y cuando llevaron la ofrenda eran puras moneditas. Juntamos como 30 pesos de la ofrenda misionera, puras moneditas y un billete de 20 pesos. Así se empieza. Pero Dios te ama, Dios nos ha dado tanto y no nos lo vamos a llevar. Así que invertamos en la obra de Dios. Ponte de pie, por favor. Él es tan fiel. Mira, tú ves esa imagen. Todos esos niños vienen caminando en la sierra. Y un día se nos murió uno. Estaba nevando y como venían de lejos, venía un grupo de niños, se quedó atrás uno de los niños, y llegó el grupo y no dijo que uno se quedó atrás. Al otro día venía otro grupo, fue en diciembre. Al otro día venía otro grupo y encontraron a ese niño muerto. ¿Por qué? Por venir a escuchar el mensaje de Dios. Por caminar descalzos, pero tienen hambre de las cosas de Dios. Y así es en muchos lugares. En muchos lugares. Si te queremos agarrar visión, no la vamos a agarrar en casa. Hay que salir de casa. La Biblia dice que Jesús salió de casa. Salió de casa y buscaba las multitudes. Y cuando miraba las multitudes, cuando miraba las necesidades, vino la compasión a Él. Si no miramos, no vamos a agarrar la compasión.
ni vamos a agarrar la visión. Pero cuando vamos a mirar las necesidades, niños que tienen 2, 3 días que no comen, entonces eso es lo que me hace a mí andar la segunda milla. Eso es lo que me hace a mí quedarme en la sierra. Es lo que me hace. Yo soy feliz en la sierra. No tengo televisión, no tengo luz, no tengo nada, teléfono, celular, no agarra nada. Pero soy el hombre más feliz porque estoy en el lugar que Dios me puso.